buenas noches, amigos. Estamos en una edición especial de Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana. Como bien les dijimos en el capítulo anterior, vamos a hacer una serie de entrevistas a candidatos, pues, que de acuerdo a su perfil estarían calzando con lo que esperamos para que puedan representarnos adecuadamente desde el Congreso de la República. El ocupar un curul, además de un honor, es una responsabilidad que debe darse de acuerdo a través del voto a las personas idóneas que puedan justamente representarnos. En esta oportunidad tengo el honor de contar con la participación del Comando Chavín de Huántar, Alex Segura Figueroa. Él está postulando al Congreso como número 4 de la lista de diputados por Renovación Popular. Para hablar un poco de su trayectoria, quiero señalar breves alcances. En 1991, Alex Segura egresó de la Escuela Militar de Chorrillos como subteniente de infantería, integrando la promoción coronel de caballería Andrés Razuri Esteves. En enero de 1994 postuló a la Escuela de Comandos del Ejército del Perú, integrando la 33 integrando el 33 curso regular de comandos. En septiembre de ese mismo año se graduó como comando del ejército. Ha luchado activamente contra el terrorismo y el narcotráfico en las zonas de emergencia del Guayaga y del BRAE. En 1995, con el grado de teniente, combatió en el CENEPA, recuperando las zonas invadidas por el ejército ecuatoriano, por lo que en diciembre de 1995 el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lo reconoce como defensor calificado de la patria. El 22 de abril de 1997 participó en la Operación Militar Chavín de Huántar, logrando rescatar con vida a 72 personas que permanecían en calidad de rehenes en la residencia del embajador de Japón. Por su participación en esta gloriosa operación, lo ascendieron a grado inmediato superior por excepcional acción militar de armas y lo calificaron por ley defensor y héroe de la democracia. El capitán Alex Segura, licenciado en Ciencias Militares con mención en Administración, pasó a la situación militar al tiro a su solicitud el 30 de junio de 1999. Como civil ha seguido estudios de marketing, una maestría en administración de empresas y diplomados en alta dirección y gerencia y de gerencia de seguridad ciudadana. Actualmente se desempeña y tiene amplia experiencia en seguridad patrimonial en el sector minero. Con estos alcances vamos a darle el pase al comando Alex Segura para conversar un poco acerca de sus propuestas y también del motivo que lo mueve justamente a postular esta vez como diputado al Congreso. Muy buenas noches, Alex. Un honor tenerte en este espacio. Gracias, Mariela. Un placer estar contigo y estoy a tu disposición. Alex, la primera pregunta que me viene a la mente hacerte es, ¿cuál es la motivación que te ha hecho tomar este paso para postular, considerando pues que durante muchos años la prensa, los medios de comunicación siempre han querido satanizar a todos los congresistas, ya sean buenos y malos, los han querido meter en el mismo paquete y de alguna manera alguien que está desarrollándose en actividad privada, pública, ve un poco su imagen a veces mellada justamente porque realmente los meten a todos en el mismo saco. Definitivamente hay gente impresentable, pero también hay muy buenos cuadros y valores. Y creo que tú serías una excelente congresista porque ocupar una curul que es de tanta importancia y representatividad, definitivamente requiere un compromiso patriota. Así que yo te doy el pase para que nos expliques la motivación que tienes y que todos los oyentes puedan escuchar tus alcances. Bueno, gracias. En principio, aclarar que yo nunca he tenido un objetivo, una visión de vida de entrar en política porque no era lo mío. Yo estoy en Ujú, política, estoy en incursión de política ahora porque una situación circunstancial que la vida te presenta. Yo he aceptado la ujú, invitación de Rafael López Aliaga porque considero que la política, como tú bien dices, hay gente
que la hace sucia, hay gente que no, hay gente es rescatable, no todo se puede Ujú, meter en el mismo saco, pero sí, ujú, sí hay gente que se mete en política porque justamente no hay, no hay gente preparada, no hay gente con valores patrióticos, valores de desprendimiento, que prioricen el servir a los demás, que prioricen los intereses del bien común ante los propios. Hay gente que no está dispuesta a sacrificarse y a trabajar duro para otros. Y, 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 y bueno, esa es la motivación. Y la motivación ujú, también parte de que yo me considero una persona muy amante de su país. Yo amo profundamente a mi patria. Lo he demostrado al punto de ofrecer mi vida por este amor al Perú y ujú, un juramento a la bandera nacional. Yo he jurado ante la ujú, bandera defender a la patria frente a cualquier amenaza interna o externa, entregarme al 100% cuando ella lo requiera y cuando me necesite. Y ese ujú, juramento para los militares no termina con que te sacas el uniforme, termina con el ujú. aliento de tu vida. Y si Así es. toca y el Perú te necesita combatir desde otra trinchera, pues yo estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dejando la actividad privada para Ujú, servir, seguir sirviendo a mi patria, ujú, seguir, ujú. seguir sirviendo a los intereses de la mayoría de los peruanos. Lamentablemente uno no puede contentar a todos, esa es la verdad. Así Tratamos es. a la mayoría. eh, yo no puedo prometer voy a contentar a todo el país porque eso no es verdad. O sea, hay que partir también de la sinceridad. No puedes contentar a todos, pero a la gran mayoría, a los más vulnerables, defender a los inocentes, eso sí. Entonces, esa es la motivación que a mí me lleva a a aceptar este gran reto y acompañar Ujú, a Rafael en este gran emprendimiento, digamos, este desafío que tenemos por seguir ujú. haciéndolo todo lo necesario y dar lo mejor de uno por servir a la patria y servir a los demás. Has mencionado una palabra muy importante, la vocación de servicio. Cuéntanos un poco lo que ha significado para ti esta vocación de servicio cuando estabas en actividad, ya sea en la defensa de nuestra patria, en el CENEPA y también, con mayor razón, cuando participaste en la operación Chavín de Huántar. Mariela, un militar no entra a las Fuerzas Armadas y un policía también, no entra para obtener un sueldo. De hecho, yo cuando era niño no sabía que a los militares se les pagaba. Y yo decía, ¿cómo viven los militares, no? Pero bueno, después ya obviamente me enteré que sí, era una profesión remunerada. Pero cuando uno entra a las Fuerzas Armadas y la policía, entra por vocación de servicio, Ujú, sabiendo que tiene que entregar todo de sí para proteger al país. Y si es necesario, dar la vida por ello. Yo creo que esa misma vocación, yo estoy convencido de que esa misma vocación la deben tener los políticos. Los políticos exacto. deben tener la misma vocación de servicio que tiene un militar y un sacerdote, que entregan Ujú, al servicio de los demás, su vida. ujú, ujú, Eh, en el caso de los militares, ofreciendo la propia vida textualmente hablando, literalmente hablando, ofrecer la vida. Si tienes que morir en un cumplimiento de alguna misión, como es defender la soberanía nacional en un frente externo, o en el caso de Chavín de Huántar, en una operación donde tú no sabes si has salido muerto y es una moneda al aire donde el 50% es salir vivo y el 50% es salir muerto, pues tú vas a defender y a rescatar, en el caso de Chavín de Huántar, rescatar vidas que gente que ni conoces, pero son ujú. peruanos y extranjeros que representan la dignidad de un país. Y ese Así país se llama es. Perú. Ujú, Y estuvimos dispuestos a hacerlo, aún sabiendo que podíamos no salir de esto, tanto en el Cepa como en Chavín de Huántar, como en la misma zona de emergencia. ujú, Entonces, esa misma entrega es la que uno debe dar cuando está en política. Y yo estoy ujú, dispuesto a hacerlo. Estoy ujú, dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a dar lo ujú, mejor de mí. Yo ya no te hablo de detrás de un escritorio. Yo te ujú, hablo de la experiencia misma vivida en las épocas más complicadas que tuvo el país y haberme enfrentado al terror, haber enfrentado a amenazas que ponían en vilo al Perú. Entonces, eso es lo que ujú. me mueve y eso es la vocación de servicio que debe tener un político, igual que los policías, Así es. igual que los sacerdotes. Así es. Desde tu experiencia y de lo que recuerdas, ¿cuándo fue tu experiencia más cercana a la muerte, que realmente, luego de la cual te hizo reevaluar o replantear tus objetivos de vida? ¿Cuándo es que estuviste más cerca cuando has estado cumpliendo el deber?
Bueno, en la actividad lo último que pasé fue lo de Chavín de Huántar, en la vida militar. Ujú. Yo he tenido muchos momentos donde he puesto mi vida. En el conflicto de Cenepa he tenido 5 enfrentamientos con los ecuatorianos, he soportado bombardeos de aviación, de morteros, de artillería. Entramos con mi compañía 111, terminamos el conflicto 20 porque hubieron muertos, heridos, enfermos. Wow, eh, increíble. y terminé hasta el final, salí herido en mi segundo enfrentamiento, regresé al campo de batalla luego de haberme curado la herida en la mano que tuve. Al día siguiente nomás regresé, no era de gravedad, pero salí herido. En zona de emergencia he tenido enfrentamientos también contra Sendero, contra el MRTA, contra el narcotráfico y los Chavín de Guante, que fue ya un tema ya donde el MRTA vino a Lima a tratar de hacer una acción de armas para poner en jaque al Perú, y eso fue la última en actividad. Pero Ujú. luego en la vida civil, en la actividad privada, también he puesto mi vida. He tenido Oh, oportunidad de trabajar en minería y he combatido la ujú. minería informal e ilegal. Me he enfrentado a los ilegales y los informales. A mí me han agarrado Wow. casos dentro de un socavón, han Ah, disparado sí. contra mi empresa. Eh, yo tenía que desalojarlos del interior de mina para evitar que roben el mineral o tenía Ujú, caminas informales habilitadas por estos ilegales. Y entonces ujú. también he puesto mi vida. A mí me han amenazado de muerte en la zona de Patás, Wow. porque no me podían comprar. Ujú, Sacaron a mi oficina para ofrecerme dinero para que lo deje trabajar. Y le dije, no, tú estás hablando con Alex Segura. Yo, ujú, yo no te voy a mí me pagan por esto, así que lárgate de mi oficina. Muy, muy ujú. molesto y fue por eso, como no podían, yo no accedía a sus tentaciones. Bueno, me comenzaron a amenazar de muerte y la idea era sacarme del cargo, ¿no? Sacarme de ahí. Ujú. Estuve 3 años trabajando así, 3 años amenazado de muerte, al final tuve que renunciar porque ya digamos, esta amenaza se iba a materializar, era inminente su materialización. Había yo Wow. puesto inteligencia en la zona y se confirmó que habían traído gente que quería hacer ese trabajo conmigo. Tuve que Ujú, renunciar, pues, a guardar mi vida y hablé con la empresa y ujú, bueno, llegamos a un acuerdo y tuve que salir. Y ujú. finalmente me volvieron a llamar a los 2 años para continuar porque estos mis formales habían avanzado mucho. Volví Wow. a estar amenazado un año, ya tuve que salir. Y en el tema de la criminalidad, de la delincuencia organizada y la seguridad ciudadana también. Una vez fui producto de un intento de asalto, me pusieron una pistola en la cabeza y tuve que reaccionar, ¿no? Ujú, Entonces, ahí también estuvo en peligro no solamente mi vida, sino la vida de mi acompañante. Y tenía que ujú, ser muy, muy cauto, muy, 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 muy fino para poder accionar, para evitar no solamente que perder la vida yo, sino la vida de mi acompañante. Entonces, ujú. he estado en situaciones de riesgo, de mucho riesgo. Felizmente estoy aquí algo tendrá Dios para mí, alguna misión Así es. adicional que Claro cumplir que sí. todavía en tratar de sacar el país adelante. Y aquí estoy Ujú, para eso, Mariela. ujú. Estoy para ¿Qué eso. es lo que de alguna manera has sentido, lo que has visto en el gobierno, en la gobierno de Castillo, luego Dina? ¿Qué cosas te despertaron indignación que de alguna manera dijiste, no, sabes que tengo que entrar de todas maneras al Congreso, tengo digamos, remangarme la camisa y meterme a la cancha? ¿Qué detonantes te hicieron a ti pensar en que tenías que entrar? En la época cuando sale Castillo, yo hice algunos videos previos que se viralizaron para concientizar a la población de que el país no podía elegir el rumbo de izquierda radical como una opción de gobierno. Ujú, Los videos fueron muy viralizados, digamos, me hice un poco más conocido. Bueno, yo ya venía saliendo en prensa por el tema de Chavín de Huántar, pero también comencé a tomar un protagonismo ya más activo en defensa de la democracia, ¿no? Lamentablemente sale Castillo con fraude o sin fraude, pero sale Castillo y si fue con fraude, igual hubieron votantes que le dieron su voto y ujú, eso me pareció grave, gravísimo, porque estaba en ujú, contra de la democracia. El tener en el gobierno gente con una ideología con la que tú habías combatido en la antigüedad, ujú, gente a la que tú te habías enfrentado,
defendiendo al Perú, a mí me parecía terrible. Me Y bueno, imagino. salí a las calles con un colectivo de militares en retiro. Estuve al frente, he recibido palo de los rojos, he recibido palo de los policías mismos, me he comido los gases, he estado en la lucha en las calles, tratando de presionar al gobierno de Castillo para que termine. Creo que al final Ujú, es justo porque él se sintió presionado por la salida en las calles y cometió se puso la soga al cuello solito luego, pero creo que ujú, esta presión que se ejerció ayudó mucho para ello. Entonces yo ujú, estuve ahí, pero también veía que tantas salidas a las calles, tantas marchas, no daban los resultados que queríamos. ujú, Entonces me convencí de que de afuera era muy difícil hacer algo por el país. Estando en ujú. las marchas sí ayudan, pero no de una manera contundente y directa como hacerlo desde dentro. Así es. Empecé a recibir muchas invitaciones, algunos partidos nuevos y algunos ya consolidados. Comencé a recibir muchas sugerencias. Yo recuerdo que yo salía a hablar en la Plaza Martín en un estrado, ¿no? Y me dirigían, me decía, tú tienes que entrar en política, me decía la gente. Ujú, eh, Tienes pasta para hacerlo, tienes las agallas, tienes la moral limpia para hacerlo, tienes el amor a la patria que se requiere, eh, ujú. estás siendo visible, tienes que meterte en política porque de afuera no podemos hacer mucho. Así Entonces, es. lo fui madurando, eh, Ujú, y hasta que recibí, como te digo, varias veces, también recibí la invitación de Rafael, de Renovación Popular. Y la ideología que transmite Rafael y Renovación Popular concuerda con lo que yo pienso también. ujú, Eh, entonces, en la última semana de afiliación, que fue en julio del año antepasado, en 2024, yo le acepto la invitación a Rafael. Y Rafael me ujú, llama por teléfono y me dice, Alex, gracias, bienvenido al partido, vamos a luchar por sacar el Perú adelante. Y hay que ujú, darle duro a los rojos, hay que sacar esto, hay que sacar esta batalla adelante. Te quiero como senador en el Congreso, me dijo. Dije, ujú. vamos a conversar, le digo a Rafael, porque yo como senador, yo preferiría entrar de diputado para conocer las cosas desde abajo, ¿no? Claro. Para poder Ujú, cambiar desde abajo, ujú, hacer todo los tratamientos del Estado bien, y luego ya de repente, más adelante, hacer una carrera política, si es que eso va para bien, conociendo todo ujú, y avanzar. Pero prefiero empezar de ujú, abajo, ¿no? Y bueno, es que es así que llegó un momento donde Rafael nos convoca a un grupo de peruanos para ver temas de seguridad ciudadana y comenzamos a hacer los análisis correspondientes y hacer planteamientos al Ejecutivo, ¿no? Y como digo, así empezó, ujú, jugando contra un régimen que no le iba a traer nada bueno al país y con ujú. Dina, y bueno, tenemos que ahora continuar con la batalla desde adentro, ¿no? Claro que sí. ¿Cuáles serían, Alex, tus principales propuestas legislativas en materia de seguridad ciudadana, que es lo que tanto la población requiere soluciones inmediatas? Sí, el tema de seguridad ciudadana lo van a tocar todos, porque Ujú, entendemos que la seguridad ciudadana está bastante golpeada, es el principal problema que tiene el país. Tú no ujú, puedes tener desarrollo sin seguridad, no puedes tener inversión sin seguridad, no puedes hablar de otra cosa sin seguridad. La seguridad ujú, es la base, o mejor dicho, es la base de cualquier otro campo del que tú quieras hablar. Seguridad, educación, perdón, desarrollo, educación, defensa, economía, cualquier cosa que tú hables tienes que tener una base en seguridad. Pero yo ujú, entiendo que lo van a tocar muchos candidatos, pero la parte diferenciada que yo tengo es, como te decía hace un rato, que yo te hablo de la experiencia, ¿no? Y hay varias iniciativas legislativas que se tienen que implementar para poder darle el soporte a Rafael y al Ejecutivo a que se puedan ejecutar, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que se tienen que hacer de arranque. Denunciar a la Convención Interamericana de Derechos Humanos para propiciar la salida del Perú de la CIE. Eso es básico para poder ujú, hacer otras cosas, como por ejemplo que otras, y acá te voy nombrando las iniciativas legislativas que yo he pensado, ujú, endurecer algunas penas, básicamente extorsión, sicariato, terrorismo ya hay, pero hay que revisar las penas máximas que tiene, también deberían ser endurecidas, y el secuestro. ujú, Paralelamente a ello, establecer un régimen especial de alta seguridad para delincuentes organizados
y de alta peligrosidad en las cárceles. Los delincuentes, Mm, lo único que saben los delincuentes es saben que no van a ser apresados y saben que si los detienen van a salir inmediatamente. Y en las cárceles están manejando sus hilos todavía de sus bandas organizadas. El sí, delincuente pues. tiene que tener aislamiento absoluto dentro de las cárceles de alta peligrosidad para estos Ujú, tipos de delitos que te estoy diciendo. Alta ujú. delincuencia, delincuencia organizada y delitos de alta peligrosidad. ¿Tú El crees que el presidente Gerí ha avanzado un poco en este tema de la reforma del INPE? ¿Cómo estás viendo ahora la gestión que está haciendo? Si fuera su asesor, ¿qué le recomendarías hacer para que esta se agilice, digamos, esta reforma? Porque tenemos años, muchos años, con un sistema penitenciario deficiente, aglutinado, donde realmente no prácticamente es la ley de la jungla, no hay una verdadera resocialización y al contrario se vuelven más violentos los delincuentes que ingresan y también, bueno, pueden separarlos por zonas, pero al final alguien, un reo que entra por temas primarios, luego estando ahí, pues se maximiza su potencial. ¿Qué crees que está haciendo bien las cosas, Geri? ¿Qué debería hacer estos pocos meses que quedan antes de la transferencia de gobierno? Bueno, yo creo que Jería empezó bien para el pueblo, para el show, para el público, empezó Ujú, bien, pero eso no significa nada si no hay resultados de por medio e inmediatos. Para tú tener ujú, resultados tienes que ejercer un control continuo, tienes que haber una supervisión permanente de acuerdo a las directivas que tú has emitido para ver si eso se ujú, va cumpliendo y van cumpliéndose los plazos y los objetivos a los que tú has querido llegar en esos plazos. ujú, Ahora, tienes que ser selectivo en el tema de los delitos. Hay delitos primarios que tú puedes considerarlo resocializable al delincuente y para eso tienes que ujú, establecer programas efectivos con supervisión y control del Ministerio de Justicia, ¿no? ujú. Y del Parlamento. El Parlamento también tiene que tener un ente supervisor para estas cosas, porque el Parlamento, una de sus funciones es la de fiscalización. Así es. Fiscalizar y controlar que esas cosas se vayan ejecutando y cumpliendo. Ahora, los delitos de alta peligrosidad, los delincuentes de alta peligrosidad, los ranqueados, eso no se van a socializar. Eso no se Ujú, van a socializar. A esos tienes que meterle mano dura. A esos tienes que aislarlos. Tienes que evitar que tengan contacto con el exterior. Tienes que evitar que sigan manejando a sus bandas organizadas desde los penales. Para eso, tú tienes que tener el control absoluto de los ingresos, de las visitas. Las visitas deben ser virtuales y supervisadas. Si no son ujú, virtuales, establecer una barrera física donde el delincuente no pueda tener contacto físico con su visitante y la visita debe ser máximo 15 minutos al ujú, mes. La vida en las ujú, cárceles debe ser sumamente dura para que el delincuente sepa y tenga miedo de entrar a una cárcel. Porque ujú. si va a seguir Claro. manejando su dinero, su plata, contacto por el teléfono con sus amigos, con su banda, con sus familiares, va a pasar lo que pasaba como está pasando con muchos delincuentes que están en las cárceles. Así es. Entonces, las cárceles deben ser realmente de máxima seguridad. Y con respecto al INPE, yo discrepo con Gerí con el hecho de desaparecer el INPE. Ahora, desaparecer es una palabra que simplemente para la pantalla, porque lo que está haciendo es cambiarle de nombre nomás ahora es superintendencia, creo, el INPE superintendencia, pero ahí Ujú, hay una reforma integral del INPE, pero ujú, ya no a corto plazo, sino eso va a ser a mediano, largo plazo, pero empecemos ya. Los agentes del INPE no tienen mayor aspiración, hagamos la carrera del INPE, donde sea ujú, jerarquizada, donde a medida que va escalando de posiciones tenga cargos de mayor responsabilidad y su remuneración sea mejor, que ellos tengan una ujú, aspiración a futuro, que tengan un ujú. incentivo, ¿no? De tal manera que cuiden su profesión para poder llegar Perfecto. a su aspiración máxima, que debe ser la dirección de un penal, seguramente, y pase por Ujú, coordinador, supervisor, no sé, pues ir dándole ujú, una categoría un poco más alta, donde él pueda tener mando, comando, responsabilidad y una mejor asignación económica de tal manera que ellos cuiden solo su profesión. Porque ahora tú, un ujú, agente limpio que tiene un techo de agente limpio y nada más, y donde le pagas 1.800 o 1.000 soles mensuales y no tiene ninguna aspiración porque sabe que no va a calar más en su profesión o en su empleo,
y tú le das responsabilidad de cuidar un pabellón donde hay 200 internos y él solo tiene que cuidarlo, ¿qué hace? Tiene que agarrar y transar con el delegado del pabellón, que es el más rankeado de los delincuentes, y el rankeado de los delincuentes le dice al limpio, mira, yo te voy a dejar manejar tranquilo este pabellón, tú solamente déjame entrar mi plata, mi droga, mi Ujú. teléfono, y te va a quedar un sencillo a ti también de pasadita, y yo te manejo esto tranquilo. ¿Qué le queda? Ya, ¿no? Entonces, para que él mantenga el control del penal, transar con el... Y ahí está la corrupción. Wow, increíble. Entonces tenemos que mirar también a lo del INPE, pero darle la solución, hacer una reforma del INPE que va a ser, no ahorita, mediano o largo plazo, pero tenemos que empezar. Claro. Esto va a Ujú. continuar con los años y no vamos a cambiar la reforma nunca. Y también como hay bastante tuburización, tendrían que crearse más penales también, ¿no es cierto? Por supuesto, pero penales de máxima seguridad. El penal de Chayapalca, que tiene una capacidad para 200 internos, debe ampliarse a 500. Y que sea un Mm. penal realmente de máxima seguridad. La altitud, el aislamiento, el frío, ya son condicionantes disuasivos. Ya representan una Claro. disuasión para el delincuente. Reforcemos esa cárcel. Abramos el CEPA, que es una cárcel que ya está, ya se ha empleado anteriormente. La cárcel que está en construcción, la de Ica, ampliémosla de capacidad y también consideremos una cárcel de máxima seguridad. O sea, Ujú. tenemos que cambiar, tenemos que combatir el hacinamiento de las cárceles porque tenemos una población carcelaria de más de 100.000 internos. Así Más de 100.000 es. internos para 40.000. Estamos como a 140 de más de hacinamiento. Entonces, ¿Y cuánto de ese porcentaje son venezolanos? Tenemos que mantener y darles de comer a un gran porcentaje de delincuentes que han extorsionado, han matado, ¿no? Se han hecho de todo acá en la población. Encima con nuestros impuestos los tenemos que mantener. los delincuentes tienen que trabajar para ganarse el alimento diario en los penales. Ujú. Tienen que Ujú. trabajar. ¿Por qué yo tengo que mantener a un delincuente que ha matado y asesinado a cientos de personas por robar un Ujú. celular? O aquel Ujú. secuestrador que violó a una niña y la mató. ¿Por qué? Ujú. A esa Ujú. persona, yo pienso, y voy a ser duro con esto, debería haber cadena perpetua para ellos. Perdón, Así es. pena de muerte. Pena de muerte para ellos. Y por eso la Ujú. salida de la CID. Porque la CID, el Ujú. estar en la CID no nos permite a nosotros aplicar ese tipo de penas severas. Por Ujú. eso pido la salida de la CID y tenemos que tramitarla para que nosotros tengamos la autonomía de endurecer las penas al máximo. La cadena perpetua, Mariela, acá en el país es 35 años. Ujú. Perpetua, ¿eso es cadena perpetua? ¿Dónde está la No, perpetua? Si tú vas a llegar por eso que ha salido tantos terroristas de las cárceles. Ya tenían así cadena es. perpetua y han revisado sus penas cuando hemos tenido un gobierno filoterrorista, con un ministro de justicia filoterrorista, Ujú. y han revisado las penas y les han bajado la condena. Ujú. Entonces, Así es. ¿dónde está? El Estado tiene que tener claro que su función principal es la defensa del ciudadano de bien, no del delincuente. Al Ujú. delincuente la criminalidad organizada se le tiene que combatir y no se le combate con un estado tibio, con un estado suave, tratándolos Ujú. pinzas. Se le ataca o se le combate con toda la fuerza que te da la ley y la constitución. Para eso tiene Así fuerzas, es. es un sistema de justicia. Ahora, el sistema de justicia está mellado, está contaminado, limpiemos el sistema de justicia también, que es una de las reformas que también pensamos implementar y pensamos recomendar y pensamos crear iniciativas legislativas Ujú. para ello. Esto es un, Justamente, sí, sí, te dejo terminar la idea. este es un conjunto de acciones donde tenemos que echar mano todos, pero de algo Ujú. tenemos que empezar. Y de la voluntad política es donde se empieza. Si no hay voluntad política, no se hace nada. Así es. Justamente respecto al sistema de justicia, tú has estado también, me imagino, inmerso en esta persecución política que se ejecutó a través del sistema judicial, haciéndoles varios procesos a los comandos Chavín de Huántar, justamente, obviamente por jueces ideologizados que de alguna manera ejercieron pues una vendetta política, ya que fueron derrotados en el plano militar. ¿Cuál fue, digamos, este sentir que tuvieron tanto tú como los comandos al ser procesados injustamente por estos jueces caviarizados?
Sí, nosotros fuimos denunciados luego de 5 años de la operación, en el año 2002, por un rehén malagradecido a quien le salvamos la vida, pero lo entiendo porque el hombre era un rehén que tomaba cafecito con serpa, se reía de sus chistes y paraba sentado en el sillón, en una tertulia muy amena con los terroristas. Fue, Mm, digamos, separado de los mismos rehenes, los rehenes los separaron justamente por esta cercanía con los terroristas. Y este señor ujú. Hidetaka Ogura, que era un funcionario de tercer nivel de la embajada japonesa, fue quien nos denuncia desde Japón mediante una carta al Ministerio Público del Perú, quien le recibe la denuncia y nos abre un proceso en un juzgado anticorrupción. Mire el absurdo jurídico. Eh, Increíble. y fuimos denunciados los comandos por delitos de lesa humanidad, omisión calificada, asesinato. Ahora, Mariela, sí nos dolió, porque hasta ese año nosotros permanecíamos en el anonimato. Nadie sabía de nosotros. Ujú. Y así debió ser hasta el día de hoy. Así Exacto. debe ser. Una fuerza especial que ejecuta una operación especial de ese tipo, de esa naturaleza, siempre debe permanecer en anonimato. No, su nombre no debe Ujú. salir en la palestra. Sin embargo, tuvimos que salir y fuimos denunciados y teníamos que defendernos, ¿no? Ujú. Eh, y es así cuando sale un proceso que fue seguido acá en el país eh, durante unos años. El caso fue sobreseído, pero las ONGs izquierdistas y caviares denunciaron el caso a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En el 2000, Increíble. la comisión se pronuncia y le dice al Estado peruano que en este caso de los comandos Chavin de Huántar le da tres recomendaciones. Le dice primero que el caso que fue sobreseído vuelva a foja cero, que reaperturen el caso y vuelvan a enjuiciarnos. Imagínate. Que los jueces que nos han dictado sentencia sean enjuiciados también. Y le recomienda al Estado peruano que indemnice económicamente a los familiares de los terroristas. Increíble. Y que si no se allanan, ese caso iba a pasar a la Corte. Bueno, el caso pasó a la Corte y en el año 2015 salió una sentencia donde la Corte legitima la operación porque, bueno, hubieron abogados acá que, que, que llevaron nuestra defensa de una manera gratuita, a honoren, y se fueron a defendernos el caso, y la Corte sentencia que el caso, la operación es legítima, pero le Ujú. dice, no, si tienes algo que investigar, investiga. Ahí nos dejan tranquilos, el juicio duró 14 años, 2002 al 2015 inclusive, ¿no? Increíble. Y sufrimos en carne propia la persecución de estas ONGs y este sistema caviarizado y ideologizado de los Realizado. derechos humanos. Lo sufrimos. Increíble. Tú dime, Mariela, ¿cuándo has visto una denuncia de un militar o un policía que vaya a la Corte o a la Comisión Interamericana y denuncie un caso de lesa humanidad a los terroristas? No puedes. ¿Por qué no Sí, puedes? pues. Porque el sistema está hecho para quien siempre sea denunciado sea el Estado. Y los Ujú. entes del Estado, como somos las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, la Policía Nacional, no podemos o no tenemos el beneficio de aplicar a los derechos humanos, porque los derechos humanos no son para los entes del Estado, son para aquellos ciudadanos o terroristas o delincuentes que ven mediados sus derechos humanos por el Estado o por entidad del Estado como son las Fuerzas Armadas y la policía. Esa es la gran hipocresía, ¿no? Derechos humanos solamente para su gente. Solamente Y, para y- sí, exacto, ¿no? Y hay algo muy importante, ¿no? Que este sesgo ideológico implica también, ha implicado a través del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, el, digamos, mellar el- el- la honorabilidad, mellar el papel que juegan las Fuerzas Armadas y policiales dentro de los estados, inclusive bajarles la moral. Todo este objetivo ha sido enfocado para destruir lo que significa, el papel que significa las Fuerzas Armadas y policiales dentro de los estados. sí, claro, está clarísimo el objetivo que es mellar la moral de las Fuerzas Armadas. Y por eso Ujú, hemos tenido más militares presos y aún tenemos militares presos más que terroristas. Terroristas ahora ujú. en la cárcel hay contados con los coleos, ya salen el otro año, ¿no? Y Increíble. Polay Campos, que ya cumplía su condena, ahora en enero iba a salir Polay Campos si es que no hacemos bulla y el Poder Judicial acepta la denuncia, la prisión preventiva por el tema de las gardenias de Polay Campos. Si eso no Así es. pasaba, Polay Campos iba a salir. Mira, un líder de un movimiento Ujú. terrorista.
Mariela. Increíble. Sí, yo creo, aprovecho esta oportunidad para felicitar la labor que hace el procurador antiterrorista Milko Ruiz, ¿no? Que está ahí al pie del cañón. Él es abogado sanmarquino, al que tengo el honor de conocer y realmente una gran labor porque está ahí pendiente de esos temas que no debemos de claudicar. No porque pasen los años, esta gente sigue con esta ideología y no ha terminado. Y eso es lo que te quiero preguntar. Hay mucha narrativa de gente de izquierda que había que dice, no, el terrorismo ya no existe, ya el sendero ya fue, mucha gente lo usa nada más para fines de campaña. ¿Tú piensas que el terrorismo todavía está vigente? El terrorismo con las armas, hay un foco que se ha aliado con el narcotráfico que está en el Brain, que lo llevan los Ya. equipos colombianos. Eso tiene que Ujú, acabar. Tenemos que desaparecerlos. Eso tiene ujú, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través de su Comando de Operaciones e Inteligencia y Operaciones Especiales del Comando Conjunto, debe comenzar y continuar con las operaciones ahí para hasta acabar con ese pequeño foco que no es netamente ya Sendero Luminoso, sino es un partido malateísta, maoísta, leninista, con bastante influencia malateísta, ¿no? ujú, Hay que acabar con ese foco. Ya no existe, hemos acabado con el terrorismo, pero hay gente que todavía tiene la ideología, Mariela. Tú al ujú. terrorismo y al comunista no le puedes dar un milímetro de ventaja, un Así milímetro es. de ventaja. Porque si tú piensas que esto ya se acabó, que esto no va a volver a pasar, bajas la guardia y es ahí donde te dan. Ujú, Van a aprovechar. Mira lo que ha pasado con las instituciones públicas. En las ujú, instituciones públicas, como el Ministerio Público, como el Poder Judicial, han comenzado a infiltrarse en los mandos medios y bajos para ir escalando posiciones y tomar el control de, ujú. de estos- de estas entidades públicas. Y el Ministerio de Educación también, acuérdate que han tomado las aulas. El Ministerio de Ujú, Educación debe ir limpiándose, así como todas las instituciones ujú, donde ejercen este tipo de ideología, donde puede calar y donde puede tener mayor resultado, debemos ir limpiándolas. Pero eso se así hace, es. se hace con mano fuerte y se hace con acción. Ujú, Y vamos a continuar como los gobiernos anteriores, con una inacción, una despreocupación. Y el simple hecho, no, esto ya no va a pasar, pensando que ya no va a pasar, pensando que el riesgo y la amenaza ya se fumaron, ya no existen, vamos a tener complicaciones más adelante porque vamos a volver a vivir épocas de los años 80 y eso es lo que no queremos. Eso ujú. es lo que no queremos. Y por eso que también Justamente, sí, justamente Alex, esto te quería preguntar porque hay un sector, justamente caviar de izquierda, que apela a digamos, a que ya los terroristas que han cumplido su pena, ya de alguna manera han cumplido y estarían habilitados para participar en política. Justamente el Tribunal Constitucional les deja esa puerta abierta para que este tipo de gente impresentable, pues, de alguna manera tenga acceso a una curul. Mira el caso de Guillermo Bermejo, felizmente ya ahora está tras las rejas, pero ¿cómo vacunarnos para que la población no vuelva a elegir a estos terroristas que para mí no les llamo ex, porque para mí el único terrorista arrepentido es el terrorista muerto? Así que, ¿qué opinión te merece esto y cómo combatirlo? Porque la idea es que no te sientes, pues imagínate qué tal de mérito, sentarte tú un militar que ha combatido el terrorismo y que tengas la desgracia de sentarte cerca de un terrorista, o sea, como le ha pasado en este caso a Cueto o al almirante Montoya, que han tenido que verse las caras dentro del curul con esta gente. es muy lamentable que eso haya pasado. Yo también me sentí muy indignado cuando vi que habían salido elegidos gente con este tipo de ideología y tendencias, gente que Ujú, comprobadamente ha estado cerca a grupos terroristas. Y esto ujú, tenemos que combatirlo con educación, Mariela. Por eso que la educación ujú, también es en mi segundo eje para mis propuestas cuando entre a la Cámara de Diputados. El segundo eje es la educación, porque tenemos que formar a los jóvenes que sepan cuál fue la verdadera historia del país. Tenemos que formar a los jóvenes con educación cívica, con identidad nacional, con patriotismo, con la historia reciente del Perú. Los chicos de ahora no han vivido nuestras épocas, no han vivido y no saben lo que nos ha costado recuperar la tranquilidad y la paz para el Perú. así es, Nos ha costado así es, sangre, sudor, lágrimas y muchas ujú, vidas. Vidas así no es. solamente de militares, sino también de ciudadanos inocentes, de poblaciones vulnerables en Ayacucho, en Junín, en Huancayo, en Cusco.
¿no? ujú, Entonces tenemos que enseñarle y que ellos tienen que saber la historia de su país para así que es. estén en un ambiente de patriotismo, donde les nazca el patriotismo y comience a crecer y agarren ese profundo amor al país que sentimos los que hemos pasado por estas situaciones. O Ahora, sea que definitivamente, siendo diputado, demandarías que se reforme el currículo nacional para la educación. y incluiría en la currícula escolar estos cursos que Ujú, te digo, incluso el servicio militar, el servicio premilitar, la instrucción premilitar, ¿no? Para que ellos ujú, sepan el orden cerrado, sepan lo que pasa un soldado sin necesidad de hacer servicio, para que ujú, sepan qué pasa un soldado, para que sepan los símbolos patrios, para que rindan culto, ujú. para que sepan que no se puede mancillar a un símbolo patrio. Y a mí me causa mucha indignación, mucho dolor, cuando he visto gente peruana que ha pisoteado la bandera o que le cambia los colores a la bandera de rojo por negro. Eso es un No se delito, puede hacer. Estado. Eh, Leonor Frank, que justamente fue quien pisoteó esa bandera, particularmente yo la denuncié con otros abogados y bueno, llegó a pasó a primera instancia y segunda instancia aparentemente por acción justamente de Carlos Rivera Paz, el abogado de terroristas del IDL. Sí, Que muy la temprano. defendió, dejaron ese tema ahí, me parece que se archivó, pero lamentable, porque ahí ves que otra vez jueces caviarizados, ideologizados, son, digamos, funcionales a la agenda de IDL, que obviamente tiene todo un engranaje para blindar a este tipo de personas, ¿no? Ahí tú ves claramente que el sistema de justicia, tanto en Poder Judicial como Fiscalía, está contaminado. Y hay que hacer una Así es. reforma para limpiarlo. Tenemos que limpiar nuestro sistema de Ujú. justicia. Como te decía hace un rato, esto es un trabajo en conjunto. Hay que combinar Así es. fuerzas. Yo no permitiría. Si alguien eh, vilipendia los símbolos patrios, merece la cárcel, porque eso está tipificado como un delito. Pero Ujú. no lo saben porque desde abajo, de sus raíces, de la niñez, de la juventud, no les enseñan a amar a sus símbolos patrios. Así es. Y acá tenemos que entender claramente que todos los peruanos tenemos la obligación de defender a nuestro país, de donde estemos. No solamente los militares son los encargados de defender a la patria, todos, profesionales, profesores, políticos, todo el mundo puede defender al país de su trinchera, pero para defender a tu país, tú tienes que amarlo. Ujú. Y para amarlo, tú tienes Así que es. conocerlo, Así es. conocer la historia reciente, qué es lo que pasó, el país, por qué sufrió tanto el país, por qué hemos llegado ahora con tranquilidad y paz, dejando de lado la delincuencia que nos azota, pero hemos Ujú. pasado una época muy oscura del país y seguimos vivos y seguimos progresando y seguimos desarrollando. ¿Por qué? Porque hubo Así gente que es. sí amó al Perú y se Así sacrificó. es. Pero eso debemos conocerlo, porque aquel que no Ujú. conoce su historia no solamente está condenado a repetirla, sino no conoce la historia, no lo vas a amar a tu país. Y si no lo amas, no Así lo es. vas a defender. Y Ujú. acá tenemos que defenderlo todos de donde estemos. Y yo estoy dispuesto a defenderlo todavía Sí. con mi vida a mi país. Y si ahora tengo que estar Ujú. en una trinchera, pues daré lo mejor de mí para defenderlo de la trinchera donde esté. Y eso es lo que Ujú. tenemos que hacer todos los peruanos. Es la única manera de que todos apuntemos a un objetivo común que es el desarrollo de la patria. Ujú. Hemos visto, pues, ya para ir terminando la entrevista, los nefastos efectos de lo que fue el gobierno de Pedro Castillo y también de Dina Boluarte. Evidentemente hay una necesidad de vacunarse, digámoslo así, contra estos gobiernos de izquierda radical que de alguna manera harían un nefasto papel de llegar al gobierno. ¿Cuál es tu mensaje para la población que ahora te está escuchando? De que tomen conciencia justamente de los peligros de elegir una opción de ese lado, de izquierda o progresista o marxista, como quieran llamarle. Bueno, acá tenemos que pensar, todos tenemos que pensar para el país. Yo convoco a la ciudadanía, a los electores, a que piensen bien su voto. Hay gente que marcadamente ha tomado posición y que ha demostrado que con voluntad se pueden hacer las cosas. Con voluntad se Ujú, pueden hacer las cosas. Que hay que tener los pantalones para tomar decisiones, ¿no? Y ujú, la decisión va a recaer simplemente en el desarrollo y la seguridad del país. Y eso tenemos que buscar. No podemos ya seguir apostando por opciones que ya han tenido su oportunidad y que no le han dado nada bueno al Perú,
que han ujú, demostrado que simplemente son incapaces de llevar un Perú hacia adelante. Y hay ujú, gente que sí ha demostrado que con lo poco que tenía ha podido hacer obras, ha tenido la voluntad de sacar al país adelante, ha demostrado que no tiene intereses personales, ¿no? Hay mucha gente en Renovación Popular que no tiene intereses personales. No ujú, tenemos intereses personales. Lo único que nos motiva es el profundo amor por la patria y el hacer algo por toda la ciudadanía, al menos por la mayoría de la ciudadanía, de una manera muy responsable, muy dedicada. Entonces yo les pido a la ciudadanía que elijan bien a quién votar, quiénes van a ser sus representantes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Tenemos muy buenos cuadros, gente que está realmente comprometida. Y por si acaso quiero aclarar, Mariela, porque hay mucha gente que dice, no, los militares reciben doble sueldo. Eso no es verdad. No se dejen engañar por ideología trasnochazo, no se dejen engañar por gente que no conoce y simplemente ataca por atacar. ujú, Olvidémonos de que el enemigo está al frente. Unámonos todos ujú, para poder sacar al Perú adelante. Los militares que vamos a entrar al Congreso no recibimos doble sueldo. Particularmente el que habla no recibe ni sueldo ni pensión del ejército. He trabajado desde que salí del ejército en la actividad privada. Estoy dejando la actividad privada para dedicarme nuevamente a servir a mi país, ganando seguramente menos de lo que ganaba en la vida civil, pero por servir a mi país. Me estoy comprando el pleito. Me estoy comprando el ujú. pleito y estoy dispuesto a dar lo mejor de mí, a sacrificarme una vez más por mi país. Porque ya lo dije ya, yo no le estoy hablando de la comunidad de escritorio, yo hablo de la experiencia que me dio la vida de enfrentar el terror y defender a mi país con las armas y en el campo de batalla. Y esa gente es la que se necesita, la gente que tenga el único Así interés es. de su país y no el suyo propio. Muchas gracias, Alex, por tu participación. Ha sido Alex Segura, que va con el número 4 para diputados por Renovación Popular. Alex, tu mensaje final para terminar la entrevista. Muchas gracias por la entrevista, Mariela, y nada, solamente decirle a la gente que todo se puede, el Perú puede ser grande, puede seguir encaminado al desarrollo, pero depende de ti. Depende de que todos nos comprometamos a engrandecerlo. Depende de que todos veamos al Perú como nuestro objetivo común, solamente el país y la seguridad. Solamente adoptando esa posición vamos a poder sacar todos al Perú adelante, sin despojándonos de intereses personales. Pensemos en el Perú y solamente en el Perú. Ok, muchas gracias, Alex, que va con el 4 para diputado por Renovación Popular. Esto ha sido el segundo segmento de Conversando con Mariela Bianchi, entrevistando a los candidatos que pueden aspirar a un curul dentro del Congreso. Volvemos con más en la siguiente edición. Muy buenas noches.